Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 15 de julio. Estamos en la semana 15ª del tiempo ordinario. Como todos los jueves, recordamos eucarístico y sacerdotal. No dejemos de valorar, amar la Eucaristía y pasar ratos de oración junto a Cristo Eucaristía, que no solo significa adorar a Cristo en la custodia o en el sagrario, sino también saber arrodillarnos y servir al prójimo donde Cristo ha querido estar presente, ¿no? Y no dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales. La mies es abundante, los obreros son pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos en verano, también los seminaristas andan de vacaciones, hay muchas provocaciones, tentaciones. Hemos de pedir por ellos, por el fortalecimiento de la vocación. Hemos de pedir también por la perseverancia en ella. Lo mismo que los sacerdotes, también pedir por la santidad de los sacerdotes todos, ¿no? No dejemos de orar por las vocaciones de una forma real y efectiva, ¿no? Siempre al Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy breve, lo hemos escuchado muchas veces, y forma un todo con el Evangelio de ayer, ¿no? Y dice, lo leo porque es muy breve además, es Mateo 11, 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Así que, con una hermosa y evocadora invitación, Jesús convoca a cuantos están dispuestos a acoger la buena noticia. Venid a mí. Jesús, el Hijo de Dios, ofrece la oportunidad de conocer a Dios como Padre. Para ello solo hay que acercarse a Jesús. Venid a mí, entrar en una relación personal con Él, marcada por el seguimiento. Es una propuesta dirigida a los fatigados y agobiados, cansados y agobiados, como dice el texto, es decir, a quienes vivían oprimidos por los numerosos preceptos que letrados y fariseos consideraban necesarios para cumplir la ley. Y a todos los que estamos cansados y agobiados del estrés, del trabajo, de problemas, de dificultades, buscando una fidelidad absoluta a la ley, muchos en aquel tiempo se habían aferrado a la letra de los mandamientos, haciendo norma incluso de los preceptos menos o más insignificantes y enseñando que debían cumplirse rigurosamente. Solían decir que el hombre debía comprometerse con la ley como un esclavo con su trabajo. Jesús, sobre todo en el Evangelio de Mateo, tiene duras palabras para ellos. Les dirá que se preocupan más de las normas que de las personas, que descuidan lo importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, que ni entran en el reino ni dejan entrar, que es lo peor, ni entran ni dejan entrar. Frente a los mandamientos convertidos en un yugo esclavizante, Jesús promete el descanso y anima a cargar con su propio yugo. Aparentemente esta propuesta implica una contradicción, porque significa cambiar un yugo esclavizante, por otro, una situación de opresión por otra, que también se convierte en fatiga inútil. Pero la realidad es diferente, porque Jesús no viene a abolir la ley, ni a liberar de toda obligación. Exige más que los letrados y fariseos, pero su yugo no es símbolo de tiranía ni de servidumbre, sino de obediencia a la voluntad de Dios, una voluntad que se concreta en la búsqueda de la justicia y en la práctica del amor al estilo del amor del Padre. El yugo de Jesús es suave y ligero, porque libera de las cargas pesadas que son los preceptos
insignificantes y reclama solo lo verdaderamente importante. Además, su propuesta es llevadera porque no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debe brotar libremente del corazón. A diferencia de los escribas y fariseos, Jesús es manso y humilde, dos objetivos o adjetivos, mejor dicho, que en el Antiguo Testamento caracterizan a los pobres de Yahvé, a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Jesús fue quien mejor se puso al servicio de la voluntad soberana del Padre, quien supo renunciar radicalmente al orgullo y a la violencia que impiden la entrada en el reino. Por eso, los sencillos escuchan su voz y se identifican con sus propuestas, mientras que los sabios y entendidos, que decíamos ayer, encerrados en sus propias razones, se muestran incapaces de comprender y no aceptan su invitación. Pues Jesús sigue invitando hoy a todos a acercarse a Él para enseñarnos a practicar una religiosidad que consiste en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor para nuestra vida. Por tanto, eso no significa romper con todas las normas y vivir en la anomía más absoluta. Es necesario aprender una manera nueva, totalmente nueva, de enfocar la relación con Dios, con los demás y con todo lo creado, ¿no? Venid a mí, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué te aporta en este sentido esta palabra de Dios, ¿no? Hallamos descanso, porque Él dice, hallaréis descanso para vuestras vidas. ¿Realmente encuentras descanso en la palabra del Señor, en descansar en Él, en estar en Él? Encontraréis vuestro descanso. El seguimiento de Jesús requiere abnegación, cargar con la cruz de cada día. No nos engañemos. Sin embargo, esta es solo una cara de la moneda. La otra, que es que también es bueno saber descubrir en este seguimiento pues momentos de alivio, de suavidad, de ligereza, de descanso. Si no, de tanto tenso, el arco se nos puede quebrar irremediablemente. En el fondo, lo que da unidad a ambos aspectos del seguimiento es el amor. ¿No es cierto que a veces el amor nos conduce por caminos de dolor y de sufrimiento? Y sin embargo, ¿no es cierto también que el amor todo lo suaviza y aligera y alivia? El amor, es decir, el suyo para con nosotros y el nuestro para con Él. El yugo del Señor, Él viene con nosotros en el mismo propósito. Hoy la Iglesia, víspera de la Virgen del Carmen, celebra la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Su nombre de familia era Fidanza, el de pila Juan, aunque algunos le llamaban Pedro, otros Eustaquio y otros Santiago. Pero por lo general se llamaba Buenaventura, que los griegos en el Concilio II de León traducían por Eustiquios. Nacido en 1221 en Bagnorea, suburbio de Viterbo, estudió en París y allí continuó los estudios bajo Alejandro de Ales. Una vez hubo vestido el hábito franciscano en su ingreso en la orden, influyó el haberlo ofrecido su madre en voto a San Francisco, una vez que el niño estuvo gravemente enfermo. El propio Buenaventura explica así su amor a la orden. Confieso ante Dios que lo que me ha hecho amar de todo corazón la vida franciscana es que se asemeja a los principios y a la perfección de la Iglesia, la cual comenzó con unos pescadores, hombres sencillos, y progresó después hasta contar con doctores muy preclaros y peritimísimos. En los extremos expresados vemos retratado al pobrecillo de Asís y al doctor más preclaro de la orden, de quien Dante canta:
Uno fue todo seráfico en ardor, el otro, por sapiencia, llegó a ser de querúbica luz un esplendor. Enseñó teología en París, donde siguió residiendo por razones prácticas y para estar más en contacto con el mundo intelectual, una vez elegido general de los franciscanos a la edad de 36 años. La orden hacía medio siglo que existía y contaba con unos 20.000 miembros. Encontró en Buenaventura al organizador o estructurador que necesitaba. Puede decirse que él es el segundo fundador. Renunció al arzobispado de York, que le ofreció Clemente IV, pero tuvo que aceptar junto con el cardenalato el obispado de Albano. Con esto obtuvo Gregorio X la presencia de Buenaventura en Roma, donde se le encargó la preparación del Concilio II de León, que tenía por objeto la unión con los griegos. La línea platónico-cristocéntrica del pensamiento de Buenaventura lo disponía a hacerse muy asequible a los teólogos orientales. El concilio se abrió el día 7 de mayo de 1274 y el 28 de junio se llegó a un acuerdo relativo a la unión. El 15 de julio moría Buenaventura asistido por el propio Papa, el cual dispuso que todos los sacerdotes del mundo celebrasen una misa en sufragio del difunto. De natural amable, hombre de sentido común, a un tiempo práctico y especulativo, no sorprende que fuese como teólogo un poco ecléctico y muy conciliador. Es sobre todo un místico. Su lema era Soli Deo Honor et Gloria. Fue canonizado en 1482. Al principio, la fecha de la celebración de la fiesta era el segundo domingo de julio. A partir de 1568, el 14 del mismo mes. El calendario actual adopta como costumbre el aniversario de su muerte. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.